Bueno, señor Cáceres, espero que esté bien. Sé que está consternado por los eventos que sucedieron el día de hoy, pero necesito escuchar su versión de los hechos. ¿Podría usted contarme qué fue exactamente lo que usted vio o presenció? Bueno, ¿por dónde empiezo? Tenía clase con mis estudiantes, como siempre, normal. Estaba tratando de enseñarles algo y estaban haciendo mucho ruido, estaban gritando, se tomaban fotos, otros hablaban, cada vez que yo decía algo, hablaban más duro ellos. Trataba yo de callarlos, de que prestaran atención y nada, no querían realmente. Estaba teniendo un pésimo día y tenía ganas de estallar, de coger un peladito de esos. Señor Cáceres, a lo que nos referimos nosotros es al asesinato del pequeño Frank Peterson. No nos interesa realmente saber qué pasó en su colegio, solamente lo que usted sabe sobre este niño. Oh, oh, pues, ¿qué puedo decir sobre Frank? Él era pues un niño muy callado, era un niño que siempre hacía pues las preguntas adecuadas, si algo le molestaba, si tenía dudas de algo y me preguntaba sin ningún problema. Es una lástima lo que le pasó. Señor Cáceres, varios testigos dicen haberlo visto hablando con el pequeño Frank horas antes de haberlo encontrado asesinado. ¿Es esto verdad? ¿Usted podría corroborar que estos hechos realmente pasaron? No. Ahí sí me perdonan ustedes, pero yo estaba en el salón calificando mis quizzes. Yo estaba tomándome un tintico allá calificando los quizzes de inglés sin ningún problema. A mí no me vengan con falsos testimonios a decirme que, ay, usted estaba allá. Yo no hice nada. Señor Cáceres, a lo que me refiero yo es que la señora del aseo de su institución educativa lo vio hablando con el pequeño Frank horas antes de encontrarlos muerto en el bosque. Entonces tenemos ya una testigo que prueba que usted estaba ahí. Uy, vieja chismosa. Bien, a mí no me vengan con falsos testimonios a decirme, ay, usted estaba allá. No. A mí me muestran con cámaras, a mí me muestran el récord de que yo estaba haciendo eso. ¿Qué niño fue? Si fue un niño, dígame en qué niño fue. A mí no me tiembla la mano para ponerle el uno. A mí no me tiembla la mano. Dígame qué peladito fue el que dijo eso. Yo sí lo voy colocando mi uno porque mi materia el que manda soy yo. Mire, señor Cáceres, muchas personas dicen ser inocentes y en realidad muestran otra faceta de ellos, y en esta clase de situaciones es lo que nosotros estamos presenciando y queremos decirle a la comunidad que vamos a atrapar a la persona que cometió este terrible crimen. Por ahora usted es el principal sospechoso. Miren, yo sé que a veces esos niños lo estresan a uno y dan ganas de estrangularlos, pero no es para tanto, uno se tiene que controlar. Yo no he hecho nada malo. Frank hacía muchas preguntas y eso me cansaba a veces, pero no era para tanto. Cáceres, solo queremos encontrar al asesino del pequeño Frank y hacer un poco de justicia. No, yo no puedo ser sospechoso de esto, se los digo en serio, yo no soy malo. Yo he visto profesores que se toman el tinto sin permiso, que se llevan los marcadores, eso solo lo hace la gente mala. Miren los del vidrio ustedes, miren, vean, vayan y vean una clase mía, se van a dar cuenta que yo no soy mal profesor. Señor Cáceres, déjeme preguntarle algo. ¿En algún momento usted ha sentido ganas de asesinar a alguno de sus estudiantes? No. Yo nunca he hecho una cosa de esas. O sea, en mi cabeza. Sí hay momentos donde los estudiantes se portan tan mal que si me dan ganas de cogerlos del cuello y estrangularlos, pero pues eso simplemente se queda en un deseo, ¿no? No es que lo vaya a hacer realidad. Nosotros tenemos nuestros límites. Nosotros tenemos nuestros límites. Señor Cáceres, no podemos probar que usted todavía es el asesino, pero por ahora va a pasar la noche acá mientras nosotros podamos esclarecer los hechos de quién es el asesino realmente. Miren, yo mañana tengo que ir a clase, ustedes no me pueden dejar acá. No lo estamos llevando todavía a la cárcel, solo va a pasar unas horas acá.
Oficial. Ay, no. Oficial, no, llévese al no, señor. no, El señor está no, algo oficial, consternado créanme, y ya es no suficiente podemos con ser continuar el profesor. interrogatorio. No me hagan esto, no me hagan esto en serio. A mí a veces me dan ganas de matar a esos niños. No, yo no dije matar, yo dije educar, no me Por favor, mires que si yo no voy no me Profesor, pagan, no me haga tanto pagan, escándalo, no me es para pagan. tanto. Ay, no, señor Profesor, oficial, por favor. no sea así. Oficial, Ay, no, ya es oficial, suficiente. lléveselo, No, lléveselo a la celda, mire, lléveselo a la tengo celda que ir ya. a planear, Lléveselo, por tengo que favor. ir a planear clase, por favor, yo soy inocente. Todos dicen ser inocentes y realmente son unos monstruos cuando se muestran a la sociedad tal y como son. Por Dios, nadie entiende que esto es difícil. El siguiente. Siga, bienvenido. Tome asiento. ¿Y usted? ¿Podría contarme qué sucedió el día de ayer en la tarde? ¿Si vio al pequeño Frank Peterson antes de que muriera? Solo queremos averiguar si ha visto o conoce al sospechoso, o es usted la persona que asesinó a este niño. ¿Podría contarnos su versión de los hechos? Solamente queremos averiguar la verdad.